Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Bueno, en esta tarde voy a hablar del tema los que confían en Jehová. Lo estoy basando en un salmo muy conocido, Salmo 125, verso 1, que dice de esta manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, confiar es creer y sentirse seguro de que Dios hará lo que ha dicho que va a hacer. Nosotros no confiamos en cualquiera. En realidad, nosotros aprendemos a confiar en las personas cuando vemos que merecen nuestra confianza, que son personas responsables, que son personas cumplidoras. Y aquí dice la Biblia, los que confían en Jehová. Entonces le estamos hablando no a cualquier persona, sino a aquellos hermanos creyentes que hemos aprendido a confiar en Dios. Nosotros aprendemos a confiar en algunas personas, como dije anteriormente, y aprendemos a confiar en algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted abre la llave del agua, usted tiene la confianza, tiene la seguridad que va a salir agua cuando usted la abra. Cuando usted prende el switch de la luz, usted tiene la confianza, la seguridad que se va a prender la luz en el cuarto que usted lo ha prendido. De esa misma manera, cuando usted se va a sentar en una silla, usted tiene la confianza de que la silla lo va a aguantar, que no se va a romper. Usted no mira y chequea primero a ver si la silla tiene las 4 patas o si le falta una. Usted tiene una cierta seguridad en ciertas cosas que usted viene usando diariamente y sabe que usted puede confiar en eso. Bueno, algo parecido es confiar en Dios. Nosotros confiamos en Dios porque lo conocemos. Nosotros podemos confiar en Dios porque sabemos y hemos experimentado que Dios es bueno. Mira cómo lo dice el profeta Nahum. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Vale la pena confiar en el Señor. El profeta Nahum dice que Dios es protector de los que en Él confían. ¿Cuántos necesitan que alguien los proteja? Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida, por fuerte que seamos, hay momentos en que necesitamos sentir que hay algo mayor, más fuerte, más poderoso que nosotros, que nos puede proteger en ciertos momentos difíciles, en ciertos momentos duros, tristes, situaciones, crisis. Necesitamos saber que hay un Dios allá arriba que ha prometido protección para los que confían en Él. Dice el profeta Nahum que Dios es bueno. Y esa frase nosotros la vemos cientos de veces en los salmos. Alabando a Jehová porque es bueno. Muchas veces lo dice el salmista. Así que confiar es creer y creer es tener fe. Nosotros creemos en Dios, tenemos fe en Dios y por lo tanto confiamos en Dios. Viene siendo como el paso siguiente a creer en el Señor y tener fe en el Señor. Nuestra confianza en Dios está basada en que nosotros sabemos que Dios es fiel y verdadero. Tenemos que conocer al Señor para nosotros poder confiar en el Señor. Nosotros sabemos que Él cumplirá su palabra porque vemos a través de nuestra vida, nuestra experiencia, que Dios lo hace, Dios es fiel. Y las experiencias anteriores se vuelven la base sólida para uno continuar creyendo en el Señor. Este verso habla de los que confían en Dios. Nosotros podemos confiar en cosas a veces que no son tan importantes como las que mencioné al principio, pero nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso,
el que hizo los cielos y la tierra, y el que es suficiente para protegernos, para ayudarnos, para sostenernos en todo momento. Por eso Jesús un día le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Lo que le está diciendo es: miren, no se confundan, desde hace tiempo ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque Jesús es Dios. Y nosotros necesitamos poner nuestra confianza sobre todas las cosas que nosotros pudiéramos confiar en Dios. Ahora, aquí este salmo compara a los que confían en Dios, dice, son como el monte de Sión. El monte de Sión era un monte muy notable en Israel. De hecho, la ciudad de Jerusalén está en la ladera del monte. Comenzando el monte, ahí está la ciudad de Jerusalén. Era una ciudad que en el antiguo tiempo pertenecía a los jebuseos, y que cuando se poseyó la tierra, por alguna razón, los jebuseos se quedaron ahí. Yo no sé si ustedes se recuerdan en el libro de Josué, cuando Josué va conquistando la tierra de Canaán y van heredando ellos y repartiéndose el territorio, que ahí mismo en el libro de Josué dice que ellos no echaron afuera a todos. Hubieron algunas ciudades que ellos las dejaron tranquilas, y esta quizás porque estaba un poquito más alejadita, la dejaron y no echaron fuera a ese grupo de habitantes que habían ahí. Pero cuando el rey David tomó su reinado, él se propuso conquistar esa ciudad. Y se fue con su grupo para allá, con su ejército, y conquistó la ciudad, y él le llamó la ciudad de David. Ahí fue que él hizo su residencia, y ahí fue que él se sintió, porque él había conquistado esa ciudad, esa era su ciudad. Pero más adelante se le llamó por el nombre Jerusalén. Cuando Salomón construyó el templo, que fue el templo más grande, más lujoso, más vistoso que Israel nunca tuvo, ese fue el mayor, lo construyó un poco más alto, en el mismo monte, un poco más alto que la ciudad, para que tuviera mucha vista. Y ese monte también es conocido como el monte Moria, que fue donde Abraham no lo sacrificó porque Dios lo detuvo, pero llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo ahí. Y el lugar donde el rey Salomón edificó el templo, se supone que fue en el mismo lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac al Señor. Pero fíjense que ese salmo continúa diciendo, después que dice que son como el monte de Sión, dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Todos los israelitas sabían que el monte de Sión era un monte firme. Las montañas no cambian, usted siempre las ve en su lugar. Aquí en la Florida no tenemos montañas, pero en los lugares donde hay montañas, las montañas casi siempre están afuera de la ciudad y usted la ve. Al final del paisaje usted ve la montaña y se ve bien bonito, y siempre están ahí. Ellas pasan tormentas, pasan lluvias, pasan lo que sea, nieve, pero la montaña no se mueve, la montaña permanece ahí firme. Y esa es la comparación que el salmista hace. Es una buena comparación. Igual que el monte está sólido y firme en su lugar, y venga lo que venga, el monte se queda ahí. Así son los que confían en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no tienen esta fe que nosotros tenemos, cuando le vienen los problemas, se derrumban, se tambalean, se desalientan, se vuelven atrás. Pero los que tienen esa confianza en Dios permanecen firmes. No quiere decir que no nos vienen problemas. No quiere decir que no hay sufrimiento. Todas esas cosas pueden pasar. No quiere decir que de momento uno se sienta lastimado o uno se sienta desanimado. Todas esas cosas pueden pasar, pero de todos modos permanecemos firmes
creyéndole al Señor y confiando en el Señor, porque nuestra fe nos hace agarrarnos de Dios en los momentos más difíciles de la vida. Y el próximo verso, él dice, como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. Es curioso, pero la ciudad de Jerusalén, que estaba así en la ladera del monte de Sión, se podían ver otros montes, y a través de las historias de la Biblia, ustedes pueden identificar algunos otros montes. Yo voy a mencionar algunos y a lo mejor ustedes los recuerdan. Al norte de Jerusalén estaba el monte Gerizim. En el monte Gerizim, los samaritanos construyeron un templo. Y como los samaritanos y los judíos no se llevaban, ellos adoraban a Dios en el monte Gerizim, en el templo que ellos habían hecho, y los judíos adoraban a Dios en el monte de Sión, en el templo de Jerusalén. Había un monte también que se llama el monte Hermón. El monte Hermón está más al norte, porque el monte Gerizim queda cerca de la ciudad de Samaria. Samaria está al norte de Israel, pero todavía más al norte está el monte Hermón. Ustedes deben recordarse en un salmo muy conocido, muy bonito, el Salmo 133, que dice que la bendición de Dios es como el rocío de Hermón, o sea, del monte Hermón, que desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Lo que está refiriéndose es que la nieve que había en el tope, cuando llega el verano, se va derritiendo y va bajando como agua, va bajando hasta la parte de abajo de la montaña. Ese que menciona ahí, el rocío de Hermón, ese es el monte Hermón, que quedaba bien al norte. También al norte había otro monte llamado Tabor. Este monte Tabor se menciona en los días de la jueza Débora, la batalla que ella tuvo con aquel rey Sísara, menciona por nombre que fue en el monte Tabor. Y muchos creen que cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, que la Biblia dice que subió al monte y escogió a unos discípulos, que era este monte Tabor al cual se estaba refiriendo. No lo sabemos de seguro porque no dice el nombre, pero por la localización en donde estaba, que era un poquito al norte, pero más cerca de la ciudad, es posible que haya sido ese monte. Otro monte que había cerca de la ciudad de Jerusalén es el monte Carmelo. Y seguramente ustedes se recuerdan de la historia del profeta Elías, cuando convocó a los profetas de Baal y los retó a que clamaran a su Dios, y que él iba a clamar al Dios verdadero, a ver cuál Dios era el que contestaba enviando fuego. Y en aquel día la Biblia dice claramente que él lo citó en el monte Carmelo. Luego este monte Carmelo estaba al noreste, un poquito más hacia el lado. Entonces está el monte de los Olivos. Ese seguramente lo reconocen muy bien, porque Jesús muchas veces iba al monte de los Olivos. Estaba al oeste de Jerusalén, pero bien pegadito de la ciudad. Era fácil salir de la ciudad y subir al monte de los Olivos. Y al sur de Jerusalén lo que hay es el desierto de Judea. Ustedes saben que los desiertos son bastante llanos, todo de arena, 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 pero en algunas partes de los desiertos hay unas montañas no muy altas, bien rocosas, y en una de esas áreas bien rocosas es que está la famosa ciudad de Petra, que hoy en día es un centro turístico de todos los visitantes que van allá, porque en tiempos muy antiguos gente se metieron a vivir ahí y cavaron en la montaña construcciones, casas completas dentro de la montaña, pero les hicieron fachada. Usted ve la montaña y pareciera que fue construida como se construyen las casas aquí, y todo es, ¿cómo es que se dice? Talando la piedra y dándole forma, las puertas, las ventanas, todo.
y hacia adentro los cuartos de la casa, y vivían familias enteras. Hay una ciudad completa que nosotros le llamamos Petra, pero en realidad es piedra, la ciudad de piedra, porque es cavada dentro de unas montañas bien rocosas de piedra. Así que aún al final del desierto se podían ver áreas montañosas. Y eso es lo que se refiere el salmista cuando dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Donde quiera que tú miraras, en cualquier dirección que tú miraras, a lo lejos tú podías ver un monte. Un monte aquí, otro monte en este área, otro monte hasta por el sur, todo alrededor de la ciudad. Y el salmista, como él era bien poético, al él ver esa situación geográfica, la toma como modelo. Dice, bueno, de la misma manera que aquí hay montes todo alrededor, así es como Dios está alrededor de su pueblo, protegiéndonos, dándonos el apoyo, el soporte, porque los montes son fuertes y sólidos, y eso es lo que él vio en esa frase. Bueno, nosotros podemos confiar en Dios porque Él mismo nos ha dado la base para que nosotros confiemos en Él. Hay un verso muy bonito en Isaías 41:10 donde Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es Dios hablando. Y cuando Dios nos dice que no temas, nos dice por qué no debemos de temer. No tengas miedo porque yo estoy contigo. O sea, no estás solo. Nos vemos solos, a veces nos sentimos solos y no vemos a nadie físicamente al lado nuestro. Pero el Señor te dice, aunque tú no veas a nadie, yo estoy ahí. Recuerda que Dios es espíritu y Él lo prometió. Luego dice, no desmayes. Desmayar quiere decir desalentarse, entristecerse, sentirse como que no tengo ayuda, apoyo de nadie. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da las fuerzas. Cuando te parece que no puedes más, acuérdate que Dios da fuerzas. Y luego viene la promesa que es preciosa. Siempre te ayudaré. No es, algunas veces te ayudaré, si tengo tiempo te ayudaré, si estoy de buen humor, si no tengo más nada que hacer te ayudaré. No, nuestro Dios promete, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra es la mano derecha. Sustentar es sostener. Así que siempre que tengas un problema, Dios te va a sostener con su mano derecha, porque Él es un Dios justo. Bueno, cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, estamos hablando en un sentido general en Dios. Confiamos en Dios porque Dios es poderoso. Pero hay unas cosas individuales que yo quisiera mencionar en esta noche que se convierten en la base de nuestra confianza en Dios. Y lo primero que yo veo en la Biblia es que nosotros podemos confiar en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es eterno. Él mismo se lo dijo al profeta Jeremías, aquel día que le dijo, con amor eterno te he amado. Eterno quiere decir que no tiene principio ni fin. Nosotros los humanos a veces no entendemos conceptos así. Y nosotros amamos, pero a veces nos disgustamos y nos retraemos de amar. Y decimos, no, eso era antes, pero ya no. Dios no es así. Dios te ama y te sigue amando. Aunque te portes mal, te sigue amando. Aunque le falles, te sigue amando. Aunque lo ofendas, te sigue amando. No le gusta lo que estás haciendo. Va a bregar contigo. Va a tratar de hacerte entender que lo hiciste mal para llevarte al arrepentimiento. Porque la Biblia dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Pero no te deja de amar así tú hagas lo que tú hagas. Tiene que ser que tú decides alejarte de Dios.
pero Dios nunca se aleja de ti así porque sí, porque cambió de idea. Así que nosotros podemos confiar en que Dios nos ama, que cuando Dios dice que nos ama y nos seguirá amando hasta el fin. Lo segundo que yo veo es que nosotros podemos confiar en el cuidado y en la protección de Dios para nosotros, porque Él mismo lo ha prometido. Acabamos de leer que Él dijo: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El salmista David, en el Salmo 121, dice de esta manera: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Más adelantito dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa para siempre. Eso no es que Dios te cuida y de momento se cansó, está muy ocupado, tiene otras cosas que hacer y no se dio cuenta de lo que te estaba pasando. Eso no va con Dios. Nuestro Dios puede atender a toda la humanidad, en todos los países, y no se confunde. A veces nosotros no podemos entender esos conceptos porque es que humanamente hablando eso es imposible. Pero es que nuestro Dios es todopoderoso y Él está en otro nivel, no en el nivel nuestro. Él sí puede. Él puede ponerle atención a todo el mundo, en todos los países al mismo tiempo. No es eso, la mente de Dios es completamente sin límite y el poder de Dios también. Así que nosotros podemos confiar que el Señor nos cuidará. Hay veces que no entendemos lo que Dios está haciendo y nos parece que Dios no nos está protegiendo. Porque la Biblia dice que Dios obra por senderos misteriosos. Muchas veces Dios está haciendo algo, pero no nos dice, no nos explica, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él y vivamos por la fe. Y entonces nosotros vemos un desastre, vemos una cosa que no queríamos que pasara y decimos: ¿pero qué pasó? ¿Dónde está Dios? No, Dios está ahí. Lo que pasa es que el plan de Dios no es el tuyo y Dios no te ha dicho exactamente cuál es el plan. Entonces, hay ocasiones en que Dios nos prueba de esa manera y a veces lo hace con el propósito de ver cómo vamos a reaccionar nosotros. Tenemos que recordarnos que la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios tiene propósitos superiores. Hay veces que nosotros, como estamos limitados, pues vemos las cosas de una cierta manera y queremos decirle a Dios lo que Él debe de hacer. Y le decimos: Señor, necesito que tú hagas esto porque es que esto tiene que ser así. Y nos angustiamos porque nosotros queremos algo. Y nos parece que tiene que ser así. Porque en nuestra mente, que es pequeñita, eso es lo único que podemos entender. Como Dios tiene una mente completamente amplia y como Dios tiene unos propósitos más excelentes que los nuestros, muchas veces Él no está de acuerdo con lo que nosotros le estamos diciendo y no hace lo que nosotros le estamos pidiendo. Eso no quiere decir que no oyó la oración, ni siquiera tampoco que no la contestó. Porque el Señor le dice a Jeremías: yo sé los planes que yo tengo con ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes desean. Dios sabe lo que nosotros deseamos. Y Dios quiere darnos eso. Dios quiere concedernos eso que nosotros queremos. Pero el proceso de Dios es diferente. Y hay veces que para Dios darnos lo que nosotros queríamos nos lleva por un proceso que puede ser bien difícil, que puede ser doloroso, que puede ser largo, se demora muchísimo tiempo, pero al final nosotros nos gozamos y nos alegramos, decimos: wow, mire lo que Dios hizo. Yo nunca me hubiera imaginado que eso era lo que Dios iba a hacer o que así era que Dios lo iba a hacer. Al final, quiere decir que si ahora mismo todavía tú no tienes lo que has pedido es porque no has llegado al final.
cuando llegue el momento final, tú vas a ver las cosas que tú querías, ahí Dios te las ha concedido. Entonces, lo otro que nosotros podemos confiar siempre es en la bondad de Dios. La bondad es el ser bueno. Hay tantos versos que nos dicen que Dios es bueno. Oye, como lo dice el salmista aquí en el Salmo 31. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. De las conspiraciones de los hombres tú los escondes en los secretos de tu presencia. Y en un refugio los pondrás a cubierto de enredo de las lenguas. Nosotros decimos, es que Dios no está obrando. Sí, Dios está obrando. Y Él te está protegiendo. Pero fíjate cómo dice, en su presencia. Lo escondes en los secretos de su presencia. ¿Cómo nos esconde Dios en los secretos de su presencia? Lo único que yo puedo pensar es que cuando nosotros vamos a Dios en oración y entramos en profunda adoración a Dios, porque es que hay veces que oramos tan de pasada, doblamos rodillas o oramos a veces sentados, parados, en cualquier posición, no importa la posición en que usted ore. Es bueno doblar rodillas porque demuestra una actitud humilde delante de Dios. Pero Dios te oye así tú estés de pie, sentado o aún acostado. De todos modos, lo que sea que tú haces en oración, no sea solamente pedirle cosas a Dios. Porque a veces la oración de nosotros es como la carta de Santa Claus. Quiero que me traigas esto, esto, esto y esto. Y ya, amén. Necesitamos aprender a entrar en la presencia de Dios, sencillamente a alabar y adorar a Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, puede que tú hayas presentado tus peticiones primero o que entres primero a adorar y luego presentes tus peticiones. Pero si no hay un momento solo para adoración a Dios, tú no sientes ese gozo de la presencia de Dios, que el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. No es solamente venir y hacer una oración, Señor, mira, tengo este problema, ayúdame, bendíceme, mira a mis hijos, danos bien, provee nuestras necesidades. Ahí es una oración muy sencilla, demasiado efímera. Pero cuando tú entras sencillamente y empiezas a alabar al Señor con tus ojos cerrados, puedes levantar las manos, elevas tu alma. Entonces te parece a ti como si hubieran en el cuerpo como unas válvulas que se van abriendo. Y esas preocupaciones, esa ansiedad va saliendo. Ese temor, esa agonía que hay dentro de nosotros se va. En la presencia de Dios hay consuelo, en la presencia de Dios hay restauración y en la presencia de Dios hay gozo. Hay gozo tremendo, que aún a veces uno derrama lágrimas y no es de tristeza, es de gozo de estar en la presencia del Señor. Y cuando tú entras de verdad, ahí es que Dios te esconde, como que te sientes refugiado, como que te sientes seguro en la presencia de Dios. Es como que has entrado a un castillo grande, a una fortaleza grande, y ahora tú sabes que no hay nada, no hay viento, no hay marea, no hay tormenta que te pueda afectar, porque estás ahí escondido en la presencia del Señor. Ahí en la presencia del Señor, mira, no importa lo que la gente dice. Mira lo que dice, que le pondrás a cubierto de los enredos de lengua. La gente puede que, mire, deje que digan de ti lo que les dé la gana, eso a ti ya ni te importa. Hay veces que uno se entera de que alguien habló mal de uno y uno se siente, ay, pero porque dijeron eso, si eso no es verdad. Pero cuando tú estás en oración, eso se desaparece, como que eso no tiene importancia ninguna. Lo importante ahora es, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué tiene Dios para mí?
cómo trabaja Dios en mí. Y cuando tú estás ahí en ese contacto íntimo con el Señor, mire, todas las preocupaciones y todas las demás cositas son como pajitas que cayeron en la leche. ¿Y qué importa? Uno las saca con un sedazo y se desaparecieron. Ya no están ahí. Hay cientos de versos que hablan de que Dios es bueno para con nosotros. Y uno también muy conocido en el Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y eso es lo último que vamos a hablar, de algo que nosotros podemos confiar. Podemos confiar en la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que se compadece de nosotros. Si Dios nos diera lo que nos merecemos, bueno, ya tendríamos la cabeza llena de chichones de todos los batazos que nos habría dado. Es que nosotros, mire, a veces llevamos tiempo en el Evangelio y volvemos y cometemos un error, perdemos la paciencia, hacemos lo que no teníamos que hacer, hablamos lo que no teníamos que hablar. Oh, si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, pobre de nosotros. Pero Dios se compadece. Dice la Biblia que Él se compadece de la misma forma que los padres nos compadecemos de nuestros hijos, porque Dios se acuerda de nuestra condición. Dice, se acuerda que somos polvo. En otras palabras, Dios reconoce que nosotros tenemos una mente tan limitada. Cuando a veces nos frustramos y empezamos, casi que estamos peleando con el Señor nos mira como con pena, dice, la pobre, ella no entiende nada. En vez de decir, pero parece mentira que después de tantos años todavía se ponga de esa manera. No, Dios se compadece porque Él es nuestro Padre. Y Él se recuerda de cuál es nuestra condición. Por lo tanto, nos ama. Y tiene paciencia con nosotros. Y nosotros podemos confiar, porque dice ese verso que acabamos de leer, que su misericordia es para siempre. No se termina la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Que la misericordia de Dios no se termina. Si hubiera un límite y Dios dijera, ok, voy a tener misericordia de ellos en los primeros 5 años de que me han conocido, pero ya después de 5 años ya deben de ser cristianos maduros. De aquí para adelante no les soporto ni una más. Ay, pobres de nosotros. Porque a veces, aunque tenemos muchos años, experiencia, conocimiento, aunque vivimos cerca del Señor, porque no es que estemos alejados de Dios, pero es que vienen de momento las cosas y nos cogen de sorpresa y reaccionamos, porque vivimos en este cuerpo carnal que reacciona, se afecta, las emociones se afectan con las cosas que están sucediendo. Pero Dios sabe y entiende. La Biblia dice que como Cristo padeció siendo tentado, porque Él vivió en este mundo, y la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Durante sus 33 años que Él vivió aquí, el diablo lo tentó en todas las formas posibles. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto Cristo padeció siendo tentado, puede compadecerse de nosotros cuando somos tentados. Eso nos debe de dar aliento. Dios sabe lo difícil que es. Dios sabe lo que se sufre. Dios sabe lo que se siente. Porque Jesús vivió en este mundo y no las pasó muy bien, que digamos. Tuvo muchos enemigos, tuvo quien lo traicionara, tuvo quien lo despreciara, tuvo quien se burlara de él, tuvo quien lo criticara. Todas las cosas que nosotros pasamos, Jesús las pasó primero. Así que en conclusión, vamos a darnos cuenta que los que confiamos en el Señor somos dichosos. Somos bienaventurados, somos bendecidos, porque vivimos felices, vivimos seguros de que Dios nos ama y vivimos seguros de que Dios nos cuida, tiene su protección sobre nosotros. Por eso en el Salmo 84 el salmista dice, dichosos los que en ti confían.
Y en el Salmo 5 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, porque tú los defiendes, den voces de júbilo para siempre. En otras palabras, nosotros debiéramos estar siempre gozosos y alabando al Señor, porque sabemos que el Señor nos defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Oh, qué lindo es eso. ¿Cuántos quisieran que Dios los tenga rodeados como con un escudo de su favor? Pues ¿sabe qué? Dios lo hace. Cada uno de nosotros está siendo rodeado del favor de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Bueno, porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo continuamente buscando ver cómo se mete y cómo hace daño. Eso no quiere decir que Dios no te está protegiendo. Eso no quiere decir que el favor de Dios no está contigo. Eso lo que quiere decir es que mientras nosotros vivamos en este mundo, hay una batalla. Hay una lucha continua, porque tenemos un enemigo. El enemigo continuamente está, dice el apóstol Pedro, está acechando. Acechando quiere decir buscando, mirando, vigilándote, a ver a quién puede devorar. El enemigo quiere arruinarnos, el enemigo quiere quitarnos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando encuentra una oportunidad, se cuela por cualquier parte. Y nosotros tenemos que vivir continuamente luchando, reprendiéndolo y echándolo fuera. Él se mete por un lado y tú lo sacas por el otro. Él trata de hacerte daño y tú le ordenas, vete de aquí, Satanás. Y el mismo Señor lo tuvo que hacer. Y entre sus mismos discípulos, el mismo Pedro se acercó y le dice, ten compasión de ti, piensa en ti, mira, no, ¿cómo tú vas a permitir? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Saben ustedes lo que quiere decir eso? Que quizás alguno que es creyente, que quizás alguno que se supone ayudarte, te traiga malas ideas que no vienen de Dios, sino del mismo enemigo. Porque tenemos la vista en nosotros, lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me viene bien, lo que me trae beneficio. Entonces el Señor le dijo a Pedro, tú eres piedra de tropiezo porque tú no estás mirando lo que Dios ve. Tú no estás mirando el plan de Dios, tú estás mirando lo que a ti te conviene, lo que tú crees que es mejor. Y no es eso lo que nosotros siempre pensamos. Cada uno busca lo que cree que es mejor para sí. Así que Dios nos ayude, que nosotros cuando vamos en oración podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, no entiendo lo que pasa o no sé cuáles sean tus planes, pero dirige mi vida y ayúdame a seguir el camino que tú me estás trazando. Porque la Biblia dice que el Señor nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, si tú sigues al Señor, Él te va dirigiendo por la senda que tú debes de caminar. Pero es que nosotros somos ya personas adultas y nos creemos que sabemos. Entonces pensamos con nuestra cabeza, que ya ahorita les expliqué cómo es nuestra cabeza, bien limitada. Entonces yo veo las cosas de una manera y digo, lo que me hace falta es esto, lo que a mí me conviene es esto, donde yo debo de ir es aquí. Bueno, mire, esa es mi opinión. Entonces yo tengo que traer mi opinión al Señor y decirle, Señor, me gustaría hacer esto, o me parece que esta es una buena idea. ¿Qué tú dices? Dirígeme por la senda, abre la puerta que tú quieres que yo vaya y cierra las que tú no quieras que yo entre. Entonces así nosotros tenemos que poner nuestra voluntad debajo de la voluntad del Señor y no adelantarnos y decir, ok, no, si ya yo, con los años que yo tengo en el Evangelio, a mí nadie me tiene que decir nada, yo conozco la palabra, yo sé lo que tengo que hacer. No, querido hermano, no importa la edad que tenga,
Y no importa los años que lleves en el Evangelio, siempre necesitamos apoyarnos del Señor, que dice el sabio Salomón, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia, no te dejes llevar por tu experiencia, no te dejes llevar por tu conocimiento, agárrate de Dios y confía en el Señor con todo tu corazón. Sabemos que de cuando en cuando el Señor nos prueba. Entonces, aunque la Biblia dice que Él nos rodea como con un escudo, hay tiempos que tenemos que ser probados a ver si nuestra fe está firme y sólida. Y cuidado que no nos pase como a los discípulos, que cuando ya llevaban un buen tiempo con el Señor decidió probarlo y les dijo, váyanse ustedes adelante en el barco que yo me voy después, voy a despedir la gente. Y ellos se montaron en el barco y empezó una tormenta muy furiosa y ellos se creían que se iban a hundir, se creían que se iban a ahogar, pero el Señor les había dicho, vamos a pasar para el otro lado. Si el Señor te ha dicho que vas a llegar al otro lado, ¿cómo tú te vas a creer que te vas a hundir en el medio del lago? Es que cuando el mar se revuelve, se nos olvida qué fue lo que dijo el Señor y vemos lo que está pasando ahora. Ahora hay un problema, este problema es muy grande, yo no sé lo que voy a hacer, esto no tiene remedio. Pero tenemos que tener en mente siempre, el Señor dijo, pasemos al otro lado, así que vamos a llegar al otro lado. Va a ser difícil, el viaje está bien bumpy, pero el Señor dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Cuando ellos estaban bien asustados, el Señor los regañó y le dijo, pero ¿por qué ustedes están así asustados? Porque no tienen fe. En otras palabras, ¿qué les quiso decir? Los probé, pero no pasaron la prueba. Fracasaron en la prueba, porque en el medio de la tormenta se creyeron que se iban a ahogar. Y salieron dando gritos, Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar? ¿Se creen que yo los voy a dejar que ustedes se ahoguen? Así que ahí es como el Señor nos prueba a nosotros y nosotros tenemos que demostrarle al Señor en la prueba. No es cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, usted puede decir, no, yo tengo una fe tremenda, yo confío en el Señor, no importa lo que pase. Bueno, así decía Pedro, cuando llegó el momento falló. Así que es en el momento difícil que nosotros tenemos que demostrarle al Señor que confiamos en Él. Y aunque las piernas te estén temblando, aunque el corazón se te quiera salir por la boca, tienes que decirle, alma mía, ¿por qué tú estás así turbada? Espera en Dios, todavía tengo que alabarle. Tú mismo, cálmate a ti mismo. Dile palabras a tu espíritu. Tranquilo, confía en el Señor. Porque así lo hacía el salmista, decía, en el día que temo yo en ti confío. El que confía en Dios no quiere decir que no le llegue temor, que no pase por pruebas. El que confía en el Señor y permanece fiel es porque a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, se queda firme como el monte y no deja que la tormenta ni siquiera lo tambalee. Usted no ve un monte tambaleándose, así tiene que ser el creyente. Usted y yo tenemos que ser así. Confía en Dios para que nosotros seamos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, que no se llena de dudas, que no se tambalea delante del problema, sino que permanece tranquilo, permanece esperando en Dios y en la seguridad de que Dios tiene control aún de la tormenta. Bueno, vamos a hacer oración y no sé si quizás tú estés pasando por alguna tormenta en tu vida, pero si es así, confía en el Señor. Es muy difícil. No te voy a decir, eso no es nada, no te preocupes. Sí, a veces pasamos unas pruebas muy difíciles, a veces pasamos por unos momentos muy duros, a veces sufrimos, a veces las lágrimas se nos salen,
a veces porque nuestros sentimientos se afectan con ciertas cosas que suceden. Y Dios no se sorprende por eso. No crea que el cristiano tiene que estar siempre tieso y no se le puede salir una lagrimita porque Dios lo va a regañar. Eso no es así. Dios entiende nuestro sufrimiento. Pero a pesar de lo que tú sientas, a pesar de que las lágrimas se te rueden por la cara, tú sigues confiando en Dios y tú sigues diciéndole, Señor, aunque no entiendo por qué han pasado estas cosas, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú estás a mi lado, yo sé que tú no me dejas solo. Y eso es lo que Dios quiere ver, que a pesar del problema, que a pesar de tus sentimientos, eres capaz de agarrarte de Dios y seguir creyendo firme como el monte de Sión. En esta oración que vamos a hacer, pues quiero que presentemos a toda la familia Garriga. El jueves, Jonatán, el hermano del pastor Otoniel, partió con el Señor. Ya posiblemente ustedes han visto los anuncios que se pusieron en el Facebook. Y precisamente hoy, en esta tarde, se estuvo llevando a cabo el funeral de él allá en Cuba. Así que Otoniel salió tan pronto él tuvo la noticia porque él quería estar presente y darle el apoyo a su familia. Vamos a orar porque la partida de un ser querido es lo más difícil que nosotros tenemos que pasar en esta vida. El apóstol Pablo dice que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Tenemos muchas clases de pruebas, pero la muerte es como la prueba más difícil para nosotros. Aunque nosotros sepamos que ese ser que amamos va a la presencia del Señor, el hecho de verlo irse es muy duro, es muy difícil. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que le dé la fortaleza y le dé el consuelo a los familiares. Él tenía 3 hijos, el menor me parece que solo tiene 11 o 12 años. Naturalmente, pues esos niños quedan, ya su mamá había muerto unos años atrás, así que quedan totalmente huérfanos. Hay que orar que Dios les provea. Las cosas en Cuba están muy difíciles, más difíciles que nunca. La miseria, la escasez está peor que nunca había estado. Así que vamos a hacer una oración por ellos y por todos los cristianos que están en Cuba, pero mayormente por esta familia que está pasando este dolor tan grande. También hay una familia en la iglesia Vida Abundante que recién en esta semana han perdido un hijo. Tengo entendido que era un jovencito de 14 años solamente. Y me imagino que ha de ser bien duro ver a un niño así empezando casi a vivir, partir con el Señor. Vamos a orar por esta familia, por consuelo y por fortaleza. Si hay alguno otro que está pasando una crisis, que está pasando unos momentos muy difíciles, únase en esta oración. Dios conoce nuestros problemas y nosotros podemos, como dice el apóstol Pablo, venir confiadamente. Estamos hablando de confiar en el Señor. Podemos venir confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Nuestras oraciones son oídas. Aunque Dios no nos conteste exactamente lo que nosotros estamos pidiéndole, la oración es oída y Dios contesta. Dios envía ayuda. Cuando la Biblia dice, nosotros en semanas atrás habíamos hablado de que Dios nos libra, y no exactamente nos libra del problema que está sucediendo, sino que nos libra de nuestra angustia, nos libra de nuestros temores. Entonces nosotros a veces decimos, bueno, pero Dios no hizo nada. Sí hizo. Él te dio fortaleza. Él te libró de esa angustia. Él puso fe en ti. Él puso esperanza en ti.
Dios contesta la oración en la forma en que Él entiende qué es lo que tú necesitas. No exactamente lo que tú estás pidiendo, sino lo que Él ve que tú necesitas en ese momento. Y en ese momento lo que necesitas es valor, es fortaleza, es consuelo. Esa es la forma en que Dios contesta. La Biblia dice que Dios le contestó a Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando Él dice que lloraba con su sudor como gotas de sangre, estaba agonizando, dice en su agonía, oraba más intensamente. El apóstol Pablo dice, fue oído por su temor reverente. Pero lo que Él pedía era, Dios mío, pasa de mí esta copa. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Sabe lo que quiere decir la frase, pasa de mí esta copa? Que no tenga yo que hacer esto que tengo que hacer. En otras palabras le está diciendo, ¿habrá alguna manera que podamos cambiar el plan de redención, que yo no tenga que morir en una cruz? Es muy duro, es muy difícil. Eso era lo que estaba diciéndole. Y estuvo 3 horas pidiéndole al Señor que cambiara el plan, que lo arreglara de alguna forma. Y Dios no cambió nada. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, Él fue oído por su temor reverente. ¿En qué sentido Dios lo oyó? ¿En qué sentido Dios le contestó? A su amado Hijo, al que Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Si Él lo oyó, la Biblia dice que envió ángeles para que lo confortaran. Allí el Señor estaba totalmente humano. Esa oración de Getsemaní muestra la humanidad de Jesús. Ahí Él se identifica con nuestro dolor, con nuestra angustia, con nuestras ansiedades. Y ahí Dios nos demuestra a nosotros que cuando nosotros estamos así, Él puede enviar ángeles para que nos den fortaleza, para que nos conforten, para que nos consuelen, porque dice la Biblia que los ángeles de Dios vinieron y lo fortalecían. ¿Qué fue lo que hicieron o cómo lo hicieron? Yo no sé. Pero cuando Jesús se levantó de ahí, a la tercera vez, y vio que los discípulos 3 veces los despertó y 3 veces se durmieron, Él les dijo, levántense que ya se acerca el que me entrega. Y ya ustedes no lo ven como cuando Él entró, que le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren aquí conmigo. No, cuando Él se levantó firme, sereno. Y se presentó la turba a arrestarlo. Y Él les pregunta, ¿a quién ustedes buscan? Y ellos le dicen, a Jesús Nazareno. Y Él dice, pues yo soy. Usted no lo ve con miedo, usted no lo ve tartamudeando, usted no lo ve escondiéndose. Estaba fortalecido por el Señor. Y ahí en adelante Él dejó que lo arrestaran. Pedro trató de defenderlo con espada, regañó a Pedro, sanó al mismo soldado que lo iba a arrestar. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese es el Señor. Y de la misma manera que Dios lo fortaleció a su Hijo Jesús, Él te puede fortalecer a ti y me fortalece a mí en esos momentos en que no podemos más. En esos momentos que, bueno, las cosas son demasiado para nosotros. Entonces Dios envía a su ángel. Y tú no lo ves, pero en tu oración, allí Dios lo hace. Y aunque tú no lo veas, recibes la fortaleza del Señor. Y puedes seguir hacia adelante. Señor, y entre tanto, pues les recomiendo que confíen siempre en el Señor, que vivamos siempre agarrados de Él para todas las cosas. Los bendigo en el nombre de Jesús y hasta el próximo jueves.